Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer al oso gris, así se llama, es el de los osos escandalosos. Lo voy a hacer pequeño, bueno, eso voy a intentar, que me salga pequeño. Me voy a poner crema porque por el frío ya me está cuarteando las manos. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita en color café. En este, en esta, en esta figura sí necesitamos que sea este tono de café. Ay, perdóname. Porque sí es de este tono. O sea, el muñeco sí es de este tono. Entonces, les sugiero que sea de este color. Y vamos a ocupar ojitos, pero creo que estoy pensando si entre medio centímetro o un centímetro. Depende del tamaño del muñeco. Voy a ver cuál de los dos voy a ocupar. Es que luego, ¿no les pasa que luego ya lo tienen planeado y de repente no sale como uno piensa? Entonces tienes que cambiarlo. Ok, voy a utilizar un gancho del número 3 y creo que ya. Ah, y un pedacito de negro para la boquita. Creo que la boquita y las cejas, pero es todo. Con que agarren un retacito que tengan por ahí, ya la hicieron. Entonces, voy a comenzar con el cuerpo y nos iremos haciendo lo demás. Ok, vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. 1, 2 o 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado todas las vueltas y las subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí mismo empiezo a tejer la siguiente vuelta. El primer punto de la vuelta. Hago 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Un aumento por cada punto, lo tejo y regreso. Cada vez que diga lo tejo y regreso, es para que tú le des pausa al video y te dé tiempo de hacer la indicación y luego le des play, ¿ok? En este caso ya la hice, ¿verdad? Mientras platico. Entonces, cierro con el punto deslizado, subo con una cadena. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer de la 6 a la 18 punto por punto. Ah, no, espérenme. En la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Sí, porque quiero que quede un poquito gordito, ¿sale? Entonces, tejo 4 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 7 a la 14, ¿o no? De las 7 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Voy a checar cómo va agarrando forma y vamos a ver si lo hago hasta la 15 o a la 18. Estoy viendo. ¿Ok? Yo marco porque siempre estoy viendo algo mientras tejo y entonces cuando menos lo pienso ya me pasé. Entonces, de la vuelta 7
a la 14, a la 15. Vamos a tejerlo punto por punto. Lo tejo, son 36 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Ok? Miren, llegué a la 15. Creo que le voy a agregar 3 vueltas más a la 18 y vemos qué tal agarró el tamaño. ¿Ok? Entonces tejo las 3 vueltas más y regreso hasta la vuelta 18. Ok, le tuve que poner 2 vueltas más, entonces es hasta la vuelta 20. Ay, perdónenme. Y en la vuelta 21 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. En la vuelta 22 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 23 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer 6 disminuciones. Y así terminamos el cuerpo. Vamos a... Espérenme. Vamos a rematar dejando estambre para unir el hoyito que queda y cerrarlo. ¿Ok? Entonces, hago 6 disminuciones y regreso. Ok, miren, ya armé la mitad, pero vamos a enseñarles, les voy a enseñar paso a paso. Vámonos primero por la orejita, ¿ok? La orejita es muy simple. Va a ver, la punta. Acá está. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo esto y remato. Yo lo remato sin estambre largo porque acá tengo otro pedacito, ¿eh? O sea, pero si ustedes quieren dejarlo con estambre largo y ya de ahí coserlo. Entonces, yo le hago así, un nudito aquí. Y voy a cortar este excedente. Y entonces, vamos a hacer en la vuelta 2, entre la 2 y la 3, miren, 1, 2, 3, y la voy a alinear. La primera es más fácil porque la ponen en donde sea, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que es entre la 2 y la 3. Pero la segunda la voy a alinear con la primera. La atravieso y atravieso aquí abajo. Atravieso la oreja y atravieso abajo. Otra vez atravieso la oreja y atravieso aquí. Miren.
Ya cuando esté así, voy a hacer esto. Voy a rematar y mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedaron las orejas. Ahora vamos a hacer la manita. Si ven, la manita está un poquito más para acá. No está, la oreja y la patita sí están alineadas, pero la manita no. Vean, hacen una línea imaginaria y está un poquito más para acá. Eso está bien. Entonces, vamos a tejer la manita. La manita vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Van 2 y van 3. ¿Ok? Luego cierro la vuelta. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Y vamos a rematar y dejamos estambre. Vamos a dejar bastante estambre para poder unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, vean, y se va a hacer así como cazuelita. Vamos bien. Entonces, de la 3 a la 6 lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer esto. Como la de ustedes es la primera, es en el 2, 4, 6, 8. Entre la 8 y la 9 lo van a pegar. ¿Ok? Y yo voy a hacer esto. Vean, entre la 8 y la 9 paso el estambre, atravieso el bracito y otra vez. ¿Ok? Atravieso la mano y paso abajo. Pero acuérdense de que está alineada así la oreja. Entonces tienen que hacerlo un poquito hacia adentro la mano. ¿Ok? Ahí está. Y ahí está. Y vamos a rematar. A ver, otra vez remato. Y así. ¿Ok? Y vean. Y va quedando. Ahora, vamos a hacer la piernita. Ok, vamos a comenzar la patita con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Vean. Ay, espero que les guste este video. Porque últimamente creo que no. Bueno, es que son peticiones y yo ahí sí.
no controlo mucho qué es lo que tejo. Entonces, cuando son peticiones, hay personas que no les gusta, otras sí, pero sí han estado un poquito bajos mis videos de visitas. Ok, en la vuelta 3 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, miren, ya la terminé. Voy a rematar y voy a dejar estambre. Vamos a rellenar con poquito relleno para que no quede así como muy dura y pueda yo doblarla a la mitad. Entonces, vamos a agarrar el centro de aquí, de la parte de abajo, y vamos a pegarla. Esta sí va alineada a la oreja. Y entonces va del centro para la orilla y se hace igual. Pellizquito abajo, pellizquito arriba. ¿Ok? Entonces, dejen ensarto y regreso. Ok, miren. Voy a agarrar el centro y voy a hacer un pellizquito. Y voy a atravesar la patita así. ¿Ok? Y luego otra vez. Y lo vuelvo a hacer así. Entonces, vuelvo a atravesar abajo y así me voy hasta donde llegue la patita. Así. Vean. Así. Y hago esto. Aquí vamos a rematar. Bueno, no. Ahí está. Y vean cómo queda. ¿Ok? Remato y lo mando a la otra parte. ¿Ok? Así. Y miren, ya quedó. Bueno, no, nos falta la trompita. La trompita la vamos a tejer de la siguiente forma. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 en la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. A ver si ya queda con la vuelta 3. Y vamos a ver. Se tiene que hacer como una charolita, o bueno, una cazuelita. Bueno, es que el término cazuelita creo que nada más es de México. Entonces, tiene que hacerse así, miren. Se va hacia adentro. Y ya quedó. ¿Ya vieron? Entonces, lo voy a pegar en la línea arribita de los brazos, miren, aquí. Lo voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Lo voy a rellenar tantito y lo voy a pegar. Y lo voy a centrar a las orejas. Vean, donde uní los brazos, aquí, arribita, en la línea de arriba, ahí lo voy a unir. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a hacerle con fieltro negro la naricita. Va haciendo como algo así.
Ay. Así. Como un triangulito. Y lo voy a poner aquí. Así. Y los ojitos, vamos a ver cuáles van a quedar. A ver. Dejen, busco. Aquí están los otros. Entonces, este es el otro y este es el otro. Entonces, vamos a ver. No, ¿saben qué? Ni uno ni el otro. Voy a buscar otros más pequeños. Ok, miren, vamos a hacer esto. Van arribita de la nariz. Ay. En la línea aquí. Y estoy viendo por dónde van a quedar. Miren. Aunque los pegaría yo un poquito más. Creo que así. A ver. Así. Ok, ahora. La boquita va a ser, la voy a hacer con una tirita negra, sencilla. Y agarro un retacito de color negro. ¿Ok? Bien. Entonces, hago el nudo y el de este va a estar así como inclinadita. Aquí y así. La voy a hacer pequeña. Esto va escondido. Así. Y lo voy a hacer así. No, queda muy arriba. Muy abajo. Entonces, vamos a hacerla. Es que la hacen con dientecitos, pero yo la verdad no. Ay, espérenme, tengo unas calcomanías. Y creo que... Ah, y sí, tiene cejas. Tiene cejas. Entonces, miren cómo viene. Entonces, ok. Creo que le voy a hacer las cejas. Y la boquita va a ir así. Para que se vea más bonito. ¿Ok? Entonces, las cejas las van a hacer igual a como están ahorita. O sea, como se las he enseñado a hacer aquí. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Este tiene que estar más escondido. Ahí está. Y entonces, las cejas las hago y regreso. ¿Ok? Ok. Quité la boca, no me convenció, pero las cejas sí las voy a hacer. Entonces, arribita del ojo voy a hacer las dos cejitas. Esto tiene que estar escondido. Y las trato de que estén alineadas. Todavía no pego los ojos, ¿eh? Pero voy a ver. Bien. Y la mando a otro lado. Sí, quedó mejor. Y la boquita, creo que no le voy a poner boca porque no
no me convence. Pero vean, dejen, pego los ojos y regreso. Ok, ya quedó. Pues le hice más o menos la boquita, pero no me convenció todavía, pero vamos a ver. El muñequito mide 14 centímetros, no, como 13 y medio, algo así. Y entonces, vean, espero que les haya gustado. Pueden hacer a los tres así, pero es que el panda es diferente. Yo siento que va diferente el panda. Vean, es algo sencillito. Espero que les guste. Está del tamaño de mi mano. Si lo quieren más grande, con cambiar el estambre y el número de gancho, con eso ya le hicieron. Espero que les haya gustado. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y espero que sigas viendo mis tutoriales en la sección de videos en mi canal. Ahí están todos los tutoriales que he ido subiendo. Espero que te guste alguno y lo realices. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.